¿Qué tal, muchachos? Yo soy Tiger Mask. Hoy vamos a revisar en su asignatura de artes, pues vamos a empezar a explorar las artes plásticas y comenzaremos por la pintura. ¿Por qué la pintura tiene esta manera de fascinarnos? ¿Qué hay detrás de las inspiraciones? Vamos a ver nuestro siguiente clip, en donde veremos un poco pues de qué se trata y por qué ha perdurado a través de los siglos. La pintura es una de las expresiones artísticas más antiguas y está considerada como una de las bellas artes. Las pinturas rupestres fueron las primeras manifestaciones artísticas que fueron encontradas hace más de 40.000 millones de años, las cuales también estaban grabadas o pintadas en piedra. Estas pinturas se descubrieron en cuevas o superficies rocosas y fueron hechas por los pobladores de esa época, utilizando una mezcla de barro, carbón, de leña y algunas hierbas para darles color. En la mayoría de las pinturas rupestres encontramos algunos animales y personas. Los científicos, los geólogos y los antropólogos encargados de estudiar estas pinturas piensan que las personas de aquellos tiempos quisieron representar la cacería de algunos animales y registrar la migración de algunas de las especies, o simplemente contar los acontecimientos que le sucedieron dentro de la pintura. Existen varias técnicas que utilizan diferentes materiales y solo vamos a mencionar 3 de ellas. La primera es la técnica de la pintura al óleo, que se aplica sobre un lienzo o cualquier superficie utilizando colores disueltos en aceite. La segunda es la pintura de acuarela. Se utilizan pastillas de colores diluidas en agua que pueden ir cambiando los tonos de color a la cantidad de agua y se utiliza en un papel especial. La tercera técnica es la pintura en acrílico. Esta se utiliza en cualquier tipo de superficie. Y este tipo de pintura es más espeso y su secado es más rápido. No olvidemos mencionar que el dibujo es la parte fundamental de la pintura, porque es la base para conocer la composición, la forma y la luz y la sombra. Las personas que expresan este tipo de arte se les llaman pintores. Esto lo puede hacer cualquier persona, siempre y cuando tenga el gusto y la sensación por pintar, y lo puede hacer en cualquier superficie, ya sea en un lienzo, en el papel, o en la piedra, en madera, entre otras muchas cosas. Existen muchos pintores que han surgido a lo largo de la historia y algunas de sus obras están en los museos más importantes de todo el mundo. Los puedes ver en pantalla, los puedes descubrir. Aquí vemos a algunos de ellos, los cuales tienen diferentes perspectivas y técnicas en sus pinturas. Creo que lo más importante de las obras de un pintor es que él debe tratar de dar a conocer la sensación que lo impulsó a realizarlo y qué es lo que sentimos nosotros cuando lo observamos. Todos ellos buscaron en algún momento de la historia y en sus épocas demostrarnos que existe sensibilidad y maneras de acercarnos a la vida diaria o bien a su manera muy particular de pensar y sentir. La pintura nos permite expresar nuestra imaginación para poder crear un mundo fantástico e inimaginable de colores, formas, trazos, texturas, etc. Y por último, la pintura está considerada como una categoría universal que comprende todas las creaciones artísticas hechas sobre cualquier superficie por el ser humano. Así te dejamos con esto y continuamos nuestra clase. Pues allí lo tienen, chicos. Esta es la clase de movimientos artísticos y demás que ha perdurado, pero vamos a hablar con el querido Ultraman, quien nos va a dar una definición acerca de por qué la pintura tiene tantas definiciones o qué ocurre con ella. Acompáñame a verlo. Show
La pintura es aquella bella arte o dentro de las bellas artes, la cual va a consistir en el plasmar en alguna superficie mediante la mezcla de sustancias, ya sea orgánicas o sintéticas, alguna figura, alguna forma, en la cual el autor vaya a decirnos su forma de pensar, expresión o emoción. Así como lo oyen, la bella arte de la pintura va a darnos un foco de atención sobre formas, objetos que pueden ser claros o pueden no serlo. En esto entra la abstracción, la manera en la que el artista va a intentar decirnos las cosas, ya sea por la manera en la que dibuja o bien por la forma en la que combina colores y maneja cierta estética, va a darnos como resultado algún tipo de expresión. Y cuando ésta se aglutina en algún tipo de corriente, se le llamará movimiento artístico. No lo olvides. Soy Ultraman y nos vemos en la próxima. Pues allí lo tienen, muchachos. Muy interesante e indispensable conocer todas estas acepciones. Pero vamos ahora a entrevistar a una pintora de verdad. Vamos con El Cobarde, quien se trasladó hasta la casa de Leticia Tárrago para hablarnos pues de muchas cosas, lo que implica la inspiración, lo que implica la creación y sobre todo, chicos, qué hay detrás de la mente de un artista a la hora de plasmar sus ideas pintando. Vamos con él. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Pues estamos aquí ya en mi sección, ya saben, conmigo El Cobarde. Hoy tenemos aquí a una invitada especial que nos permitió pues la entrada a su casa. Estamos ante una gran artista, una gran exponente de el arte en Veracruz. Aquí tenemos a la maestra Leticia Tárrago. ¿Cómo estamos? Mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias por permitirnos entrar. Y bueno, muchachos, vamos nosotros a hacerle esta serie de preguntas para poder nosotros comprender dentro de la creación que hace un artista, cuáles son esas motivaciones, fuentes de inspiración y demás. Aquí abajo en la caja de comentarios les voy a dejar unas cuantas páginas para que puedan apreciar la obra de la maestra, así como unas breves semblanzas que existen, y pues ya estarán también ahí las fuentes de donde vamos sacando cierta información y algunas pues cuestiones relacionadas a cómo ha ido desarrollando su trabajo. Y pues quisiéramos comenzar preguntándole, ¿por qué eligió usted la pintura como su medio de expresión? Pues eso me vino desde muy pequeña, desde que yo era muy niña. Creo que realmente mi arte está ligado a la literatura, principalmente a los libros, sobre todo a los libros, porque mis padres tenían una biblioteca grande y los libros traían ilustraciones, traían textos maravillosos, y el ver las ilustraciones de estos libros que eran hechas por artistas realmente, pues a mí me empezó a atraer mucho la pintura desde niñita, desde chica. Obviamente yo empecé dibujando, porque también cuando estaba yo enferma, mi papá me compraba lápices de colores y cuadernos para dibujar. Entonces eso me fue como llevando por ese camino, de manera que cuando ya terminé la escuela primaria, a mí ya me atraía muchísimo la pintura. Y entonces pues mis padres me apoyaron mucho en ese aspecto, porque bueno, a ellos les gustaba el arte, les gozaba mucho con el arte, la literatura y todas las expresiones que tienen que ver con la creación. Así es que yo ahí fue como me inspiré para poder expresar pues lo que traigo dentro de mí y seguir por ese camino. Muy bien, muy interesante. Oiga, ¿y cuáles son esos elementos que usted ha tomado en cuenta o fue
observando para pues su inspiración y crear? Pues una parte es la naturaleza misma. Yo soy de Orizaba, de la ciudad de Orizaba, que es una ciudad parecida a Jalapa, donde vivo ahora, en donde hay mucha neblina. Los que no conocen la neblina le da un aspecto fantasmagórico a las cosas, es un estado de ánimo, la neblina. Y esa cosa a mí me llevó, junto con otras cosas como el museo. En aquella época yo estudiaba en la Ciudad de México, y el Museo del Chopo, que era un museo de historia natural, tenía un poco esa atmósfera fantasmagórica porque había muchos animales disecados, pero a mí me sirvió mucho para poder aprender a dibujar. Por ejemplo, dibujar de la naturaleza es muy importante, dibujar pájaros, dibujar aves, dibujar animales que estaban disecados, eran animales muy grandes como morsas y focas y cosas así. Pero yo me ejercitaba dibujando eso, y eso poco a poco me fue llevando a una situación en la que para expresarme yo recurría a mi interior, a ver qué es lo que yo sentía dentro de mí y sacar toda esa vida interna que tengo. Muy bien, muy interesante. Y en medio de esta parte de la búsqueda, o bueno, búsqueda en el interior y todo, ¿cuál es la técnica que es más de su agrado y por qué? Bueno, todo esto también surgió de una cuestión de la técnica, justamente porque yo estudié en la Escuela de Pintura y Escultura de la Esmeralda, de Bellas Artes de México, y cuando terminé esos estudios, entré a un taller de grabado. El grabado es una técnica muy interesante que se hace que uno dibuja sobre una placa de metal, generalmente de zinc o cobre, y se usan ácidos para quemar, para que se grabe, por eso se llama grabado, es una placa. Luego a esa placa se le pone tinta, es una tinta muy espesa de imprenta, y se imprime sobre un papel que es de algodón, y el resultado da como claroscuros, que es muy bonito, bueno, desde mi punto de vista. Y esa técnica fue la que también me sirvió a mí para expresar esas cosas de las que hablé, de tonos de claroscuros, con sombras, con el misterio, darle como cosas misteriosas a lo que yo creo, ¿no? Claro, muy interesante, oiga. Y en medio de esta parte, o sea, usted tenía esta vista, tenía estas cosas en su interior, tenía esa técnica, pero ¿cuáles han sido sus mayores influencias y por qué en medio de esto? Bueno, volvemos al pasado. También mi padre me regalaba libros de arte, y entre esos libros me regaló uno de un pintor español del siglo XVII, buenísimo, que era Francisco de Goya. Goya tiene una serie de grabados muy extensa sobre las brujas, sobre la hechicería, que entonces era la época en que estaba la Inquisición y quemaban a las brujas en público, era terrible, pero él con eso hizo imágenes que eran como un poco humorísticas, ¿no? O sea, esa cosa de la muerte y de las cosas como sobrenaturales, porque ponían mucha figura volando, pero todo envuelto en esas cosas como de misterio. Y finalmente, pues es un arte increíble para su época. Yo creo que él inspiró a muchos autores como Superman, estos héroes que actualmente los niños los gozan. Yo creo que vienen de ahí, de Goya,
del Bosco, de este pintor maravilloso que era surrealista, porque ellos fueron los que pusieron esas bases de jugar con que uno vuela. Eso, a mí me gusta mucho eso. En mi obra existen mucho las figuras que vuelan. Nada más yo no les doy un aspecto maligno, sino les doy simplemente como si uno volara, como cuando sueña uno que vuela. Exactamente. Es naturalidad esa parte, ¿no? De sí. Como volar en medio de la nada, yo descansando. Estoy segura que sí, que los autores de estas historietas, porque yo me refiero a ustedes porque son jovencitos y viven mucho de este tipo de cosas, y estas cosas tienen un origen, y ese origen está en estos grandes pintores del pasado, muy pasado, pero que ya tenían una visión muy adelantada, futurística. Claro, esa ilusión, ¿no? Del volar, tener poderes. Ajá. Y esa situación. Entonces, ¿solamente esos libros han sido su fuente de inspiración o ha habido otros autores que lo hayan movido? Pues perdón, me clavé mucho en el tema. No se preocupe usted. Pero sí, yo he tenido otros autores. Pues miren, a mí me gustaba mucho Remedios Varo y Leonora Carrington, porque veía yo que su obra correspondía con lo que yo también me estaba imaginando. Es cuando uno confluye su imaginación. También el arte medieval de la época medieval, en la que se pintaban mucho los castillos y las cuevas y estas construcciones subterráneas de arcos, de ladrillo, todo eso, como que a mí me venía muy bien para realizar mi obra. Muy bien, qué padre. ¿Y qué puede recomendarle a los muchachos, a los alumnos que nos ven, para poder desarrollar pues su talento o sacar esto que tienen adentro? Pues miren, yo les voy a dar, es decir, es feo bueno, no sé si es ponerse uno como ejemplo, digamos que no está bien, pero al mismo tiempo sí, cuando yo entré a la escuela de la Esmeralda muy jovencita, tenía 13, 14 años, y ya entonces los maestros me aconsejaban que fuera yo a dibujar a los mercados, a las colonias, los suburbios de la Ciudad de México, y yo era como dócil y sí lo hacía, y no saben lo maravilloso que es poder ir al campo o salir en vez de quedarse en su casa con el teléfono engordando y comiendo palomitas. Es mejor salir a la calle con tu cuaderno, tu lápiz y dibujar lo que ves, porque hay mucho en el mundo que dentro alrededor que es algo que te llena por dentro, te llena más que cualquier cosa de esas, porque eres tú quien está actuando, tú te desdoblas en tu papel, en lo que estás haciendo, y es muy bueno que aprendes a dibujar y al mismo tiempo estás creando algo, y eso es vital para alguien que está creciendo, y a mí me sirvió muchísimo toda esa experiencia. Oiga, muy bien, y pues ya escucharon, muchachos. Se están perdiendo a veces del mundo exterior, ¿verdad? Por estar entretenidos. No es malo el consultar fuentes de información o estar consumiendo ciertas redes sociales, porque pues es una forma quizás hasta de interactuar ahora. Pero el poder observar con detenimiento a tu mundo, quizá rescatar esas cosas que para otras personas no importan, pero para uno sí, y poderlas escribir o darles una interpretación, es donde encuentra ese valor. Sí, porque nosotros no estamos uniformados, nosotros no somos robots, no hay que pensar en que yo me quiero parecer a fulanito y a sultanito, porque en eso se cae cuando es uno muy joven cae uno mucho en ese prejuicio de querer parecerse a otros. No, cada uno somos un individuo, y ese ser individual solo lo encuentras cuando te ves hacia ti mismo
y tratas de ser mejor contigo mismo y darte más atención a lo que a ti te gusta. Y luego cuando a lo mejor hay muchas experiencias en las que alguien quiere dedicarse a la música o la pintura o a otro arte, porque yo recomiendo cualquier manifestación artística, pero luego los padres se oponen porque piensan que el hijo no va a poder vivir de eso, no sé qué se les ocurre, pero yo creo que uno tiene la facultad de como individuo imponer un poco su creatividad a los demás de buena forma, y entonces te encuentras con que sí, finalmente tú convences a tu papá o tu mamá de que puedes hacer eso y que te gusta. Y yo sí les recomiendo muchísimo que lean libros, que no se queden en la cosa de leer un libro nada más en el celular o así, sino el tener un libro en tus manos, ojear las páginas o leer las páginas del libro o leer la tinta, esas cosas hay que aprender a hacerlas, no salen solas, hay que aprender. Claro, y muy interesante ese apunte, muchachos, porque el acercamiento a la lectura es algo que ya lo hemos hablado con otros personajes y hemos estado, si recuerdan ustedes, viendo a muchas personalidades y hablan de lo fundamental que implica la actividad de leer, porque te ayuda a recrear el mundo con la visión de un autor, sí, pero tú te quedas con partes que puedes estar de acuerdo, que puedes no estarlo, pero con esta forma de contar una historia, ¿no? O de recrear imágenes con las descripciones que ellos hacen. Y retomando la situación de usted como creadora, ¿cómo ha sido o cómo es la evolución de su obra? ¿Depende del tiempo o esto tiene que ver con vivencias personales? ¿Cómo es esta situación? No, sí tiene que ver mucho, tienen que ver las dos cosas, las vivencias personales y el tiempo. Es decir, uno va pasando por etapas de crecimiento por la edad. La edad nos va imponiendo cosas también, el cuerpo nos impone, porque el cuerpo tiene sus límites y entonces nos impone cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo uno durante su crecimiento, yo por ejemplo, a mi edad ya he pasado muchas experiencias que me han hecho aprender más cosas. Por ejemplo, he dado muchos cursos, infinidad de cursos de grabado, de dibujo, pero sobre todo de grabado en diferentes lugares, y siempre aprendo algo de las otras personas. ¿Por qué? Porque tiene uno que estar abierto a aprender cosas. Uno cuando sale de su casa, me gusta mucho por ejemplo ir a los mercados, ahí cuando conozco un lugar nuevo, me gusta ir al mercado porque en el mercado ves qué es lo que come la gente de ese lugar, cómo son sus costumbres y todo, porque los mercados reflejan la vida de esos lugares. Es muy curioso, pero la gente no es lo mismo ir a un supermercado que está como globalizado. Hay una globalización ahí que no es sana, porque hay cosas de todos lados y también hay mucha contaminación. En cambio en un mercado, ahí tú te acercas a lo que es el entorno y el hábitat de cierta comunidad. Oiga, qué interesante este apunte que nos hace, porque chicos, nosotros podemos tener espacios o lugares de los cuales poder nutrirnos o tener este medio de observación y sacar elementos de allí. ¿Usted son los mercados tradicionales, los de los tianguis o exactamente no es el mercado? No, también los tianguis. O sea, muy bien, muy bien. Es que ahí es donde va la gente local, la gente que es de allí y la gente que tiene sus costumbres. O sea, ahí usted puede ver eso. Y ahí se puede ver eso. Ajá. Fíjense muchachos, qué padre, ¿no? Porque ustedes tienen ahí cerca el mercado de Tehuipango, o muchachos, gente que nos ve de otros lados, dense cuenta de dónde puedes beber
ciertos elementos o imágenes para recrear o para poder utilizarlas pues en algún tipo de expresión artística. Ahorita estamos viendo la pintura, claro, pero tenemos a los escritores, tenemos Sí, claro. a los poetas y demás cosas. Pero pasa algo, hay un talento que la gente tiene para ciertas técnicas o ciertas áreas. Usted hablaba de que dictaba clases o ha dictado talleres. ¿Por qué es necesaria o vital la enseñanza en el arte? Pues para acercar a las personas al arte, porque es una parte en la que desgraciadamente en la actualidad los gobiernos no están poniendo atención a eso. Entonces hay muchísimos lugares, muchísimas escuelas en donde ya los niños ya no reciben, por ejemplo, clases de canto, no se enseñan un instrumento, no se enseña arte, y entonces uno lo que hace, tiene uno también, eso es para los demás artistas. Todos los artistas tenemos la obligación de compartir lo que sabemos, lo que hemos aprendido, y que bueno, nos avala en cierta forma pues, ¿cómo se llama? La proyección que hayamos tenido con las instituciones o en las que hemos trabajado. Yo he estado, por ejemplo, en la Universidad Veracruzana, estuve 30 años, y entonces uno avala su arte con una respuesta que hay de alguna institución o de los medios o de la gente misma que van a tu exposición o que compran tu arte, porque sí, también se puede vender. No se trata de que porque soy artista me puedo morir de hambre, no. Se trata justamente porque con el producto de lo que tú haces aprendes más, puedes ir a otro lugar, puedes conocer más lugares, etcétera. Entonces eso es muy importante, pero también es muy importante que uno comparta lo que sabe con otras personas. Por eso digo, a mí me gusta dar cursos, talleres, seminarios, lo que sea, porque así lo que yo sé lo comparto y otras personas aprenden, y eso es muy importante para uno. Qué bonito, ¿no? Y pues chicos, hay formas de ejercitarlo y de buscar nutrirse de otros artistas o ver qué es lo que nos pueden ofrecer, ¿no? Para poder aprender de ellos. Ojo, no es copiarlos, sino tener quizá una fuente de inspiración. Sí, tomar algunos elementos, no sé, se vale, supongo, pero se trata de que te expreses, porque otra cosa que señaló y lo dijo muy bien, se trata de ser tú. Se trata de demostrar quién eres. Y aquí viene esta pregunta: ¿por qué es necesario en el artista que se plasme o que pueda lograr plasmar en su obra lo que siente o sus sentimientos? Pues porque es la única forma en la que uno puede expresar al mundo lo que uno es, y eso para uno pues es importante. Y lo importante también es la respuesta que puede haber a lo que uno hace. A mí, por ejemplo, si lo que yo hago le gusta a un niño, ya para mí es una ganancia, porque ese niño algo ya le movió adentro de sí, que va a poder usar eso en el futuro para algo bueno, porque lo bueno, la delincuencia es un producto de la ignorancia. La gente, mientras más ignorante, tiene menos autoestima, y la falta de autoestima conduce muy fácilmente a ser delincuente. Por eso uno tiene que tener una estima de sí mismo antes de cualquiera de los demás. O sea, no es que sea uno egoísta, es que tienes que defender tu yo interior, que es lo que te ayuda a que puedas crear algo, lo que sea. Hasta puedes ser en cuestiones de la comida, guisar bien, hacer
volverte un buen cocinero, volverte un buen jardinero. Todo eso te da una satisfacción que no se parece a ninguna de que vayas a comprarte una cosa carísima al súper o a la tienda, que te va a costar mucho, que le va a costar mucho dinero a tus papás, pero que no te va a dejar una real satisfacción. No hay ninguna satisfacción como la de uno mismo crearse sus propias satisfacciones. Muy, muy interesante y chicos, pues espero lo estén tomando en cuenta y también, como siempre les digo, tomando nota. Mencionaba usted que esta ignorancia nos puede llevar a caminos tenebrosos, dijeran, ¿no? ¿Y para usted el arte educa o por cómo supuesto, funciona? Sí, el arte está ligado 100% a la educación y a la cultura. El arte es una expresión, es la más alta expresión que el hombre tiene en la humanidad. Entonces, el arte es lo que nos salva de ser cavernícolas, de vivir como cavernícolas. Hay mucha gente actualmente que no importa toda la tecnología que se ha desatado y todo el progreso, entre comillas, que hay, porque siguen siendo cavernícolas, pero son cavernícolas porque nadie se ha ocupado de enseñarles nada. Entonces uno tiene su obligación, aunque a tu alrededor no haya quien te esté enseñando, tú tienes la obligación de tú mismo salir, que es lo que pasó por ejemplo con Benito Juárez. Benito Juárez era un pastorcito, todos sabemos esa historia, y él se buscó la manera de volverse un estadista, pero porque él tuvo esa voluntad, a él nadie lo empujó a hacerlo, él lo buscó, pero porque él tenía muy claro que él tenía un valor intrínseco de sí mismo, y eso es lo que hay que buscar cada uno de ustedes, ser. Yo soy lo mejor, yo soy quien soy, pero no porque tengo los zapatos caros o tengo el aparato más caro, no, soy porque yo puedo hacer esto y puedo hacer aquello, puedo tocar, puedo cantar, puedo dibujar, eso es lo importante. Qué bonitas palabras y muchachos, pues toda la razón. O sea, el valor que nosotros tenemos como seres humanos lo vamos a demostrar en algún campo. Sí, estamos hablando de arte, pero puede ser el deporte o puede ser en la ocupación que ustedes eligen y puedan desarrollarlo, refiero, claro, ¿no? Eso es lo padre. Oiga, ¿y la insensibilidad artística, el tenerla, se nace o se hace? Bueno, sí tiene que haber una vocación. Siento que se nace. Se nace y se hace, pero primero se nace, o sea, uno puede nacer ya con una vocación, pero también estar rodeado de algo que te promueve eso que tienes, entonces también se hace, pero sí la vocación sí nace, porque yo, por ejemplo, aprendí música desde que muy chiquita, porque en mi casa tengo hermanos músicos y entonces, bueno, pues sí se dedicaron a la música. Y pero en mi caso a mí me gustó más la pintura. Ajá. Entonces uno tiene un poco, por eso es que es muy importante verte hacia adentro, ver qué es lo que realmente te gusta y seguir esos pasos. Claro, ahí formarte y pues, abrirte brecha, ¿no? Ya escucharon, muchachos. Y bueno, ¿cuáles son estos libros o materiales que usted puede recomendarles a los jóvenes que nos ven? Pues yo recomiendo pues ver los libros de arte, ir a las bibliotecas. En cada lugar hay biblioteca. No sé a qué nivel, porque hace mucho que no salgo por mi misma edad y todo, ya no me muevo tanto como antes. Pero sí ir a las bibliotecas, buscar programas de arte en tu celular,
inclusive, ver obras de arte, por ejemplo, pedirle a tus padres que algún día vayan a alguna ciudad grande donde haya un museo, que te lleven al museo, que puedas conocer, ir a algún concierto, cuando hay un concierto de música clásica, pues ir al concierto, teatro también, ir a una obra de teatro, en fin, hay muchas posibilidades en las que uno puede nutrirse, porque sí, el arte tiene que nutrirse de arte, y sí hay que ir así a los lugares arqueológicos, si vive cerca de un lugar arqueológico, ir a visitar el lugar arqueológico, ver cómo se expresaban las antiguas civilizaciones, etcétera. Hay muchas maneras de acceder al arte. Pues allí lo tienen, muchachos. Nos dio muchísimo, querida maestra, y pues le agradecemos mucho el que nos haya brindado su tiempo para estas preguntas y el estar acá al canal. ¿Algunas palabras finales que les quiera decir a los chicos? No, pues nada más eso, que le echen muchas ganas a todo, cualquier cosa que les guste, deporte, ciencia, lo que sea, pero que realmente lo sientan como una necesidad de expresarse. Pues ahí lo dejamos, muchachos. Hay que buscar nuestra voz interior y buscar que sea pues expresada. Muchísimas gracias por su tiempo y pues muchas gracias por venir aquí y darme esta oportunidad. No, al contrario, nos abrió usted las puertas acá de su casa. Y pues, muchachos, tenemos mucho que aprender y que observar. Recuerden, vamos a tener ahí la información lista para que puedan consultar la obra de la maestra y poder seguir revisando. Así es que nos regresamos hasta el estudio contigo, Tiger Mask, y pues nos vemos en la próxima. Pues allí está, muchachos, es muy interesante la manera en que pues se expresa la artista. Le agradecemos muchísimo su colaboración y su atención, también a su hija, quienes nos facilitaron pues la manera de trasladar allá a El Buen Cobarde y recibirlo. Pues allí lo tienen, chicos, repito. Tenemos mucho que hacer y vamos a intentar en clase analizar y ver qué otras expresiones puede haber y la importancia que esta tiene. Y sobre todo, qué sí es arte y qué no es arte. Ahí con eso nos quedaremos. Soy Tiger Mask y nos vemos en la próxima.